Le damos lugar al equipo de Rubén, Vanina, Jimena, Juan Felipe, Pablo, Damián, Ignacio, Teaching a Robot, the optimal operation of an electrical energy system with high integration of renewable energies. Bueno, Adelante. buen día a todos. El trabajo tiene mucho que ver, yo creo, con las presentaciones que se han ido mostrando, que muestran que el sistema es otro y que hemos incorporado un montón de variabilidades. Una de las cosas que no lo vemos como una variabilidad, pero que también es complejidad agregada, es la incorporación de una central de ciclo combinado. Y es lo que motiva este trabajo y el avanzar en el sentido que les voy a mostrar, es justamente tratar de abarcar mayor complejidad con las herramientas que tenemos. El tema del despacho económico del sistema, ya lo he repetido muchas veces, que es siempre un compromiso entre las cosas que puedo desplazar en el tiempo, entre usarlas hoy o usarlas mañana, y entonces esa complejidad, en la medida en que aparecen nuevas variables a manejar, con nuevas variabilidades, o cosas como el ciclo combinado, que es, bueno, me lleva un tiempo despacharlo, de repente 8 horas, tenerlo funcionando a pleno. Y después, si era por una hora, tomar todo ese trabajo y el costo que eso implica por una hora no vale la pena. Bueno, ¿cuándo es que vale la pena? El tema del sistema que tiene vinculaciones en el tiempo, al final el modelado que se utiliza es representar el estado del sistema como aquella información que capta el pasado que me importa del sistema. O sea, eso es el tipo modelado, y el esquema del sistema sería la caja que representa el sistema con su estado, atacado por entradas que yo no controlo, atacado por un vector de control, y el operador del sistema no es otra cosa que alguien que realimenta la información que tiene para fijar el vector de control. Cuánto despacho de cada máquina, qué máquinas prendo, flujo por las interconexiones, etc. Una política de operación no es otra cosa que la función que utiliza el operador para decidir el vector de control. Esto que tienen aquí abajo, que es el vector de control como función de la información que tiene al inicio del paso. Aquí K es el paso de tiempo y es el vector de estado, o sea, la posición del sistema en el universo, digámoslo así, el vector de estado al inicio del paso del tiempo, el vector de entradas que no controlo, cuánto llueve, la radiación solar, qué máquinas tengo sanas y cuáles no, y aquí me quedó de más, el vector de control no es entrada aquí, sino que es la salida. Bueno, ¿qué es una política óptima? Y una política óptima es aquella que logra al final del día equilibrar las consecuencias del futuro, de tomar una acción determinada, con los beneficios o costos del presente. O sea, el óptimo al final es el que minimiza el valor esperado del costo futuro, y el resultado termina siendo aquello que equilibra las consecuencias futuras con las consecuencias presentes. Para simular, optimizar y todo esto con las plataformas INSEE y con cualquier simulador que se tenga, al final del día lo que terminamos haciendo es discretizar el horizonte de análisis en pasos de tiempo. El modelo del sistema, modelar el sistema, tener el modelo del sistema, significa tener una ecuación como esta que está aquí arriba, que es la ecuación de evolución de estado, o sea, cómo va a ser el estado al final del paso de tiempo si conozco el estado al inicio y las entradas del sistema. O sea, eso es tener el modelo del sistema. Y después, el costo de la etapa, el costo de dar un paso, es una función que también depende del estado, de las entradas y del tiempo, y es conocida, es la suma de los combustibles que gasté, si importé cuánto gasté en la importación, si exporté le resto de los ingresos por exportación, y bueno, y si hubo falla, sumo los costos de falla. Teniendo, aquí de vuelta me quedó la UA dentro de los parámetros de la política de operación que no va, o sea, es la salida, teniendo la política de operación y teniendo las ecuaciones del modelo del sistema, el modelo de un robot operador lo que tendría que hacer en definitiva es, bueno, tengo la política, calculo el costo futuro desde un estado dado, en un paso de tiempo dado, sumando simplemente los costos de etapa
y por un factor de actualización, o sea, pueden pensar que este es un 1 si quieren, pero tengo el costo futuro de hacer una operación determinada, de abastecer la demanda de aquí al infinito, y el objetivo del robot es obtener la política óptima, o sea, operar con la política óptima, que es aquella que minimiza ese valor esperado. Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo se resuelve ese objetivo? Si alguien les diera a ustedes la función de costo futuro, o sea, el J desde el fin del paso de tiempo, imagínense que son ese caminante, que el paso de tiempo que van a dar es ir hasta el horizonte, que parten de un estado conocido, están aquí en XK, ¿no? Y bueno, el mundo los ataca para dar este paso con diferentes realizaciones de lo que puede pasar que ustedes no controlan. Por ejemplo, no llueve, llueve poquito, llueve mucho. Ustedes tienen que elegir el vector de control U y según lo que elijan y con la ecuación del sistema que les rige cuál es la dinámica de evolución del estado, bueno, cuando le pongan un R y ustedes respondan con un U, capaz que hacen este trayecto, o capaz que hacen este, o capaz que hacen este. Imagínense ahora que ustedes son capaces de calcular el costo de etapa de ir por este camino, por este o por este, y que el horizonte, la altura del horizonte, es el costo futuro de la operación óptima desde el horizonte en adelante. O sea, que logran que alguien les haya resuelto el problema desde el horizonte en adelante. Bueno, si alguien les dio resuelto el problema desde el horizonte en adelante, el costo futuro de la operación óptima de este punto es simplemente buscar el mínimo para cada uno de los R's que pueda suceder, el U que minimiza el costo de la etapa más el costo futuro de llegada. Minimizando esa suma tienen la función o sea, el costo futuro óptimo desde este estado. ¿Tá? La recursión de Bellman lo que hace no es otra cosa que decir, bueno, me paro en todos los estados posibles al inicio de este paso. Si alguien ya me dio cuál era el costo futuro de la operación óptima desde el horizonte en adelante, resuelvo este problema que les acabo de decir para cada punto posible donde pueda estar parado hoy, y con eso construyo la función de costo futuro óptima desde este paso de tiempo. Después voy un paso para atrás y ya que tengo la función de costo futuro que acabo de construir, resuelvo el mismo problema. Esa recursión de ir desde el futuro hacia atrás construyendo la función de costo futuro óptima es lo que se conoce como la recursión de Bellman y por supuesto que depende de que alguien nos dé el primer costo futuro resuelto desde algún horizonte en adelante. Lo que se puede demostrar es que como aquí estamos usando un factor de actualización Q del dinero, si yo dejo ese futuro que alguien me tiene que decir, dar resuelto muy adelante en el tiempo, o sea, extiendo el horizonte, el resultado, al final, viniendo hacia el presente, caminando hacia atrás en el tiempo, queda independiente de ese último, digamos, horizonte que alguien me tiene que haber resuelto, porque quedó tan disminuido por el factor de actualización del dinero que ya no importa lo que yo ponga hacia el final. Eso se puede demostrar. Entonces, esta es la recursión de Bellman. Aquí les pongo la misma recursión de Bellman, pero mostrándole, pero me tengo que parar en todos los estados posibles aquí. ¿Tá? Entonces, si tengo n variables de estado, la dimensión x del espacio-estado discretizado en nx1, nx2, nx3, puntos a evaluar y pararme voy a tener por nx1 por nx2, o sea, tengo una multiplicación de las discretizaciones. Las variables de estado, por ejemplo, son el volumen de Bonet, el volumen de Palmar, el volumen de Salto. Entonces, por un lado, me explota dimensionalmente el espacio de estado a explorar si aumento la cantidad de dimensiones. Cada vez que agrego una nueva variable de estado con su discretización, se me multiplica la cantidad de lugares a donde pararme para construir la función de costo futuro. Lo mismo me pasa si en realidad las variables esas que les dije, bueno, llueve, poco, mucho, no sé qué, empiezo a considerar más y más que se me multiplica las opciones de lo que me puede pasar. ¿Tá? Además tiene la discretización de los pasos de tiempo, que es esto que está acá. Bueno, y la dimensión del vector de control. Entonces, la cantidad de opciones a explorar explota dimensionalmente. Y eso es lo que se llama como
la maldición de la dimensionalidad de Bellman. Y es lo que impide que el algoritmo clásico del SIMC, lo que hoy tiene para optimizar la política de operación, sea posible aplicarlo en la medida que el sistema empiece a considerar cada vez más variables de estado. O sea, solo a modo de ejemplo, un primer modelo que hicimos del ciclo combinado horario, una cosa que normalmente se resuelve en menos de un minuto, nos lleva 31 horas resolverla porque la cantidad de variables de estado que agregamos multiplica enormemente el tiempo de optimización. Entonces, ¿cuál es la idea atrás de lo que les voy a mostrar de un robot? Bueno, resulta que me resulta inalcanzable con el método clásico obtener la función de mínimo costo esperado de la operación óptima desde el horizonte en adelante, o sea, lo que calculamos con lo que les mostré hace un rato. Entonces, la idea es otra, que es, en vez de tratar de ir optimizando, explorando todos los estados posibles, ¿tá?, hacer otro juego que es, no, mira, vamos a dejar una política que no sea la óptima acá en esta cajita del operador. Por ejemplo, pongo una política primero que es siempre poner todo en cero el vector U, primer política. Y lo que vamos a hacer es lo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es al robot le vamos a decir, mira, yo te voy a dar un horizonte que es plano, a ver qué haces. Y el robot, el último frame del horizonte, te voy a dar todos los horizontes planos, a ver qué haces. Y el robot lo que va a hacer es, bueno, opero el sistema, le vamos a decir, operar con 100 crónicas, por ejemplo, con 1000 crónicas, no importa, pero con esa política que ya sabemos que es mala. O sea, te voy a dar primero todos los horizontes planchaditos, haz lo que quieras, ¿tá? Obviamente que si le digo que los horizontes son planos, lo que va a hacer en la primera corrida que haga el robot es tratar de gastar lo menos posible en cada paso de tiempo, porque simplemente cuando mira costo de etapa más el costo futuro de llegada en el horizonte, ve un plano, entonces minimiza el costo de caminar. En la primera barrida barre hacia adelante con esa política de operación, recoge los resultados, esa es la idea, ¿tá? Intenta entonces decir, bueno, a ver, yo pensé que era plano, pero con esta caminata que me di, resulta que el costo de toda esta trayectoria, reconstruyo el horizonte, lo reconstruye, y para la siguiente iteración dice, bueno, con mi experiencia anterior, tengo un horizonte reconstruido que ya no es plano, que me dio lo que me dio. Ahora, con ese horizonte reconstruido, voy de vuelta, camino de vuelta 100 historias posibles o 1000 historias posibles, o sea, las que quiera, recojo nueva información, reconstruyo otro horizonte y así voy caminando. La idea atrás de esto es que la realidad no es tan compleja como queda descripta si uno empieza a poner todas las variables de estado en una ecuación, ¿tá? ¿Y en qué se basa eso? En que en realidad hay cosas que digamos que hay cosas que son las importantes y el resto son detalles que quedan totalmente ocultos por las aleatoriedades que hay. Entonces, yo puedo poner como variable de estado la velocidad del viento en cada uno de los parques eólicos del país, pero seguramente eso no tenga ninguna consecuencia válida para tomar decisiones, o sea, porque queda totalmente soslayado, porque la suma de eso da algo que el pronóstico me dice más o menos cuánto es, entonces no tiene relevancia. Entonces, la idea al final de esto es, tengo un robot que tiene determinada capacidad de representación del horizonte, o sea, no tiene infinita, o sea, si tuviera la misma capacidad de representación del horizonte que necesitaría resolver el algoritmo clásico, no tendría ninguna gracia, o sea, le tendría casi que la misma dificultad. La idea de esto al final es, hay un robot que le pongo, digámosle, una neurona sola y le digo aprende. Él va a aprender algo que es aquello que puede captar un operador que tenga una capacidad de representación del mundo de una neurona. Después que aprendió eso, yo le puedo decir, bueno, te agrego otra neurona. Y él va a aprender un poquito más. Lo que les aseguro es que esos aprendizajes son rápidamente decrecientes con la capacidad de representación que tiene. O sea, no existen tantas cosas que valga la pena mirar para tomar las decisiones. Ese es el trasfondo intuitivo, digamos. Bueno, la idea atrás o sea, la idea de implementación del robot
es esta que les muestro aquí, que es para cada paso de tiempo, el robot tiene una red neuronal que es exactamente igual. O sea, elijo la estructura, por ejemplo, le pongo una neurona, bueno, para cada paso de tiempo tiene una neurona. Le pongo 2 neuronas, tiene 2 neuronas. Y así es, para cada paso de tiempo, la misma estructura. Y lo que hace al entrenarse es ajustar esas redes neuronales que tiene una por cada paso de tiempo de acuerdo a la experiencia que tuvo durante la simulación. Las redes neuronales son algo como esto que está acá, que es, bueno, tengo las entradas del sistema, que son las variables de estado directamente, y tangentes hiperbólicas y una salida lineales. Este es un ejemplo, nada más, ¿no? O sea, se puede poner cualquier combinación de cualquier cosa. La idea que para que se representen bien la idea de lo que es, voy a volver al dibujo este, y vieron que en el dibujo este yo les dije acá, terminé en tal estado, terminé en tal estado, terminé en tal estado. O sea, la red neuronal lo que está haciendo es, según el estado, darme el costo futuro de la operación con la política de operación que aprendió hasta el momento, dado que en el horizonte de este paso, o sea, al final de este paso, llegó a tal estado. O sea, al final lo que está haciendo ese conjunto de redes neuronales sabe en cada paso de tiempo, si estás en tal estado, cuál es el costo futuro de operar ahí, de ahí en más con lo que ese cerebro logró aprender. Eso es así. El bucle de aprendizaje es el que les dije, o sea, toman una función de costo futuro de X y de K, que esta es la representación de la red, o sea, no es otra cosa que eso. Aquí tienen para cada valor K, para cada paso de tiempo, para cada estado, el J este es el costo de la operación futura, o sea, sería ver el horizonte en cada paso de tiempo. Esto es lo que representa esa red, el conjunto de redes esa que les mostré. Lo que eso entra al SINC, el SINC fue modificado para que acepte como funciones como política de operación levantar estas funciones creadas con esas redes neuronales, simula la cantidad de trayectorias que ustedes quieran, guarda los resultados como la evolución, por dónde fue el estado en cada paso de tiempo, cuál fue el costo de etapa en cada paso de tiempo, cuál fue el J que la red le dijo al que llegaba ahí. Con esta información es que reconstruye, después dice, no, pero pará, cuando yo fui acá, fui pensando que el J era pero cuando sumo los costos de etapa por donde fui, el J resultó este otro, o sea, el costo futuro me resultó este otro y no el que yo había predicho. Con eso entra al lugar donde recalibra los parámetros de la red, o sea, vuelve, es como que los horizontes los supuso así, se le detecta que se le mueven un poco, ajusta los parámetros de la red y ese es el bucle de aprendizaje que tiene. Aquí es solo un ejemplo de dos variables de estado que son la cota de Bonete y la variable de estado hidrológico en la sala de largo plazo, en un frame particular, o sea, en un paso de tiempo, y estamos muestreado aquí lo que en los puntitos son la información que recogió el cerebro, el robot del cerebro en una simulación, o sea, cómo al reconstruir dónde le dieron los puntitos, y lo que ven como en violeta, la malla, es lo que la red neuronal ajusta, o sea, después que se entrenó, ajusta y dice, yo veo esto. Lo que ven es que es bastante coherente y parecido a lo que uno espera, que subo la cota del lago, me baja el costo futuro, subo el estado hidrológico, o sea, mayor probabilidad de lluvia, me baja el costo futuro. O sea, es todo bastante coherente. Bueno, en el entrenamiento de esta red, en el caso presentado en el paper en el trabajo fue cada bucle de esos, cada bucle de este bucle de aprendizaje, implica, tomamos de bucles con 100 simulaciones en la etapa de simulación, y simulo 100 veces con una red neuronal, con un cerebro, veo los resultados, entreno, mejoro el cerebro, sería así. Y se probó con cerebros donde la estructura de cada paso de tiempo son 4 tangentes hiperbólicas en una capa y una tangente hiperbólica en otra capa, 2 tangentes hiperbólicas en una capa, una en otra capa, 2 tangentes hiperbólicas en la primera capa y un PS max. Esto es casi como que les dijera
toma el máximo entre las salidas de las neuronas de la primera capa, simplemente. O sea, es distinto, pero es casi lo mismo. Y el Classic es la optimización, o sea, como en el ejemplo para poder comparar, lo que se hizo fue considerar una sala sin C, un caso donde se pueda resolver con el método clásico, porque si no, no tendríamos contra qué comparar. La gracia de esto es, contra un lugar que puedo comparar, veo que el mecanismo funcione, que el cerebro aprenda y que sea capaz de después de operar en una forma medianamente eficiente, y después lo voy a usar en salas donde comparar con el clásico se me vuelve imposible, porque el clásico son días y días de optimización de repente, ¿no? O sea, en el trabajo se hizo eso con la sala simple de largo plazo. Lo que se vio aquí es que 4 tangentes hiperbólicas y una tangente llega a un valor que anda en 100 iteraciones de aprendizaje, anda cerca del clásico, pero no lo mejoró. Con 2 tangentes hiperbólicas, o sea, con menos capacidad de representación, hasta le dio un poquito mejor. Y el otro que tiene dos neuronas en la entrada y una rara a la salida, dio peor. O sea que en esto uno se quedaría con la estructura del rojito, digamos. Estos son solo unas pruebas preliminares. O sea, después de esto hemos hecho otras pruebas con otras estructuras donde al final termina hasta ganándole al clásico un poquito el modelo del robot. Hay razones para que el método clásico no deja de ser una aproximación también, entonces hay razones para que le pueda ganar, y de hecho le termina ganando un poquitito. El otro aspecto de esto es cómo se hace para que el robot con una experiencia sola no cambie totalmente el comportamiento, ¿no? O sea, lograrle dar estabilidad al método. Eso se logra metiéndole inercia a los parámetros del cerebro en lo que se llama el learning rate, ¿tá? Que es la tasa de aprendizaje, es lo que recibe en una experiencia se considera con un peso. Por ejemplo, en estas primeras corridas era la nueva información con peso 0,3, la vieja información con 0,7. Con lo cual tengo un peso de mi experiencia pasada que no se me diluye totalmente por haber explorado un mundo con 100 nuevas realizaciones a la vez. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de espacios donde las dimensiones crecen muchísimo, ¿no? O sea, las variables de estado crecen muchísimo. No quiero simular infinitas crónicas, porque la forma de lograr, crece la dimensión del estado, bueno, simular proporcionalmente más, para tener poblado, o sea, en el dibujito que les mostraba acá. O sea, tendríamos que ir terminando, Rubén, discúlpame. Perfecto. Lo del learning rate es algo que, bueno, es un parámetro de ajuste que permite que no oscile la información del cerebro, y esto es todo. Terminan por acá. Muchas gracias, Rubén. Ya arrancó el otro PES, por lo cual agradecemos a los autores y los invitamos a seguir con las otras sesiones. Muchas gracias. Chao, chao, pasen bien. Chau, chau.